Muy buenas. Vamos a proseguir con la construcción del modelo de simulación de políticas económicas. Bien, decíamos que la producción la podemos separar en producción agropecuaria, industrial, construcción, transporte y comercio de servicios. Y decíamos que al diferenciar esto con respecto del tiempo, ¿verdad?, obteníamos que el crecimiento del PIB era una combinación convexa de los crecimientos de las otras crecimientos de las importaciones, ¿verdad? O sea, cuando decimos combinación convexa nos referimos a que la suma de estos números, estos parámetros, suman 1. El comercio de servicios representa el 55% del PIB total. Imagínense ustedes, nos hemos convertido ya en una economía de servicios. Alguien tiene que producir, ¿verdad? Pero la producción agropecuaria anda muy debilitada, la industrial, y todo va apuntando hacia el sector servicios, porque el sector servicios es el sector más rentable que hay, y el sector agropecuario con respecto a la industrial ha perdido rentabilidad aquí internamente por el injusto comercio internacional que hace que los precios de los productos agropecuarios caigan por aspectos, digamos, de los problemas de sobreproducción de los otros países, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Colombia tiene un excedente de producción en café, entonces la producción agropecuaria, la producción de café en Honduras, pues definitivamente caen los precios y produce ciertas crisis en el sector cafetalero. Igual que Vietnam, que es un gran productor de café, entonces nos toca competir con países que tienen una mejor tecnología de Honduras. Bien, también decíamos que el crecimiento de las importaciones también son una combinación convexa de las tasas de crecimiento de las importaciones sectoriales. Y combinación convexa quiere decir que la suma de estos números es igual a 1. Después de que hemos establecido estas relaciones entre PIB e importaciones, y vamos ahora a aplicar funciones de producción de Coase-Douglas. Así, por ejemplo, si el PIB es igual a un parámetro beta 0 multiplicado por las importaciones totales elevado a una potencia beta 1, aplicando la regla de la cadena, diferenciando, se obtiene que el crecimiento del PIB es igual a beta 1 por el crecimiento de las importaciones totales, y mediante relaciones lineales se puede obtener que ese número beta 1 es 0.94, o sea que el crecimiento del PIB es 0.94 de las importaciones. Por ejemplo, si las importaciones crecen totales, por ejemplo, según esto, crece en un 5%, entonces el crecimiento del PIB va a ser, digamos, aproximadamente un 4%. Bien, aquí entonces el beta 1 se le llama elasticidad del PIB respecto a las importaciones. ¿Y qué significa eso? Significa que un cambio porcentual del PIB, o sea que la derivada del PIB respecto del tiempo entre el PIB, ¿verdad?, es afectado por el cambio, por la derivada de las importaciones respecto del tiempo, pero un cambio porcentual. ¿Qué quiere decir entonces la elasticidad beta 1? Quiere decir que este número es producido por una variación porcentual en las importaciones, y esto afecta en la variación porcentual del PIB. Y aquí, en el sector agropecuario, habíamos establecido que, igual que también con las funciones de producción de Coase-Douglas, que la producción agropecuaria es igual a un A0 multiplicado por las importaciones agropecuarias elevado a una potencia alfa 1 por las importaciones de combustible elevado a una potencia alfa 2. Aquí, sacando logaritmos, podemos linealizar esto, como ya lo habíamos explicado en la charla anterior, y calcular los parámetros alfa 1 y alfa 2.
y el parámetro A0. Pero una vez que tenemos los logaritmos de esto, al diferenciar se obtiene que el crecimiento de la producción agropecuaria es igual a 0.67 por el crecimiento de la producción agropecuaria más 0.47 por el crecimiento de las importaciones de combustible. Así, los parámetros A0, alfa 1, alfa 2 se calculan mediante métodos de la econometría. Y, en resumen, tenemos que el PIB sectorial es una función del crecimiento de las importaciones sectoriales y del crecimiento del combustible. Y el PIB total es una función, el crecimiento del PIB total es una función del crecimiento de las importaciones sectoriales y del crecimiento del combustible. Pero ahora, ¿qué significa la elasticidad alfa 1? También estamos hablando de la derivada, ¿verdad? O sea, quiere decir entonces que la elasticidad alfa 1, o sea que la variación porcentual en las importaciones agropecuarias provoca una variación en la producción agropecuaria del 0.67 o el 63%. Y el parámetro alfa 2, esta elasticidad, nos dice que la producción agropecuaria en términos porcentuales se altera debido a una variación porcentual en las importaciones de combustible, y ese número es esa variación global es 0.47. Entonces, este valor del crecimiento de la producción agropecuaria, este valor se introduce aquí, ¿verdad? Entonces, al igual, todas las producciones agropecuaria, industrial, construcción, transporte y servicios se calculan mediante funciones de Coase-Douglas, todas ellas, ¿verdad? Y se calculan las elasticidades, y cada elasticidad, por ejemplo aquí, si estamos hablando aquí, digamos, de la producción industrial, va a ser una elasticidad gamma 1, por ejemplo, ¿verdad?, multiplicado por el crecimiento de las importaciones del sector industrial, más un parámetro gamma 2, por ejemplo, por el crecimiento de las importaciones de combustible. Todos ellos entonces se van introduciendo aquí en estos crecimientos, y finalmente tenemos entonces que el crecimiento del PIB es una combinación lineal de las importaciones sectoriales y del combustible. Y para finalizar esta charla, ¿verdad?, tenemos otras relaciones, ¿verdad? Así que voy a tener que quitar esto. Y hablamos del empleo, ¿verdad? Y el empleo nosotros lo podemos separar también de esta manera: el empleo total es igual al empleo que genera el sector agropecuario más el empleo que genera el sector industrial más el empleo que genera el sector construcción más el empleo que genera el sector transporte más el empleo que genera el sector comercio y servicios. Y de igual manera, ¿verdad?, el empleo agropecuario, el empleo agropecuario es una función de las importaciones agropecuarias y del combustible.
O sea que en el corto plazo el empleo también depende de las importaciones. Entonces la economía en el corto plazo funciona todo en base a las importaciones sectoriales. Pero aquí también tenemos que el empleo industrial es una relación que está en función de las importaciones industriales y de las importaciones de combustible, al igual construcción, que es una función de las importaciones del sector construcción y del combustible, y el empleo transporte también es una función de las importaciones de los bienes de transporte y del combustible, y además también como estos servicios también es una relación de las importaciones que se generan en el sector servicios y también del mismo combustible, porque el combustible es lo que genera la energía. Entonces, para concluir esta primera parte, tanto la producción como el empleo dependen de las importaciones sectoriales. Entonces, si venimos nosotros aquí y tomamos políticas de importaciones agropecuarias, sabemos que esas importaciones agropecuarias van a influir en la producción agropecuaria y también en el empleo agropecuario. Y ese crecimiento como política del sector industrial también va a afectar la producción. Estas importaciones industriales, este crecimiento, va a afectar también a la producción industrial, el crecimiento, y además también va a afectar también al empleo. Y aquí también tenemos que el sector construcción, igualmente las importaciones del sector construcción también va a afectar a la producción del sector construcción, ¿verdad? Al igual que el transporte va a afectar a la producción del sector transporte, pero también va a afectar al empleo del sector. Y así también tenemos que las importaciones del sector como esos servicios, ¿verdad? Afecta también, ¿verdad? Y afecta también a la producción de estos servicios, pero también afecta también al empleo del sector. Entonces nos encontramos que un Estado tiene que generar sus políticas de importaciones, que estas afectan en el corto plazo a la producción sectorial y del empleo. Y en la clase anterior, en una clase anteriores, habíamos hablado de la política fiscal, ¿verdad? Y hoy ya estamos haciendo unas conclusiones sobre lo que son las políticas de importación, ¿verdad? Y lo que son, digamos, las políticas cómo estas políticas de importación que se efectúan a través de los consulados de relaciones exteriores, buscando clientes e inversionistas, esto afecta a la producción y al empleo. Pero es bien importante entonces tratar de optimizar las importaciones, ¿verdad? Porque en la medida que nosotros vayamos sustituyendo importaciones, vamos a ir logrando que nunca vamos a lograr, digamos, que en el corto y mediano plazo tenga un efecto, digamos, inmediato, tal vez un efecto leve sobre el problema de la reducción de la deuda externa, ¿verdad? Que ya va por los 17 millones de dólares, entre los 11 y los 17 mil millones de dólares, y que ahorita genera impuestos solamente por abonar a la deuda entre 150 millones de dólares a 170 millones de dólares solamente por abono de capital. Y si a eso le añadimos que cada año el país se endeuda en 1.000 millones de dólares, entonces vamos a entrar a una crisis severa de deuda externa y se tienen que tomar medidas urgentes al respecto. Después vamos cuando ya hayamos concluido esta parte, entonces vamos a hablar del teorema de Poole, que mediante la teoría de juegos, la econometría y la programación matemática, se demuestra que existen soluciones óptimas en los mecanismos de sustitución de importaciones. Gracias, muy amables.